Cantares capítulo 1, versículo 13. Leamos. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. El tema de hoy es el secreto de la iglesia victoriosa. El secreto de la iglesia victoriosa. Acabamos de leer este pasaje, pero antes de introducirme al mensaje es importante dar ciertas explicaciones. ¿Qué es la mirra? La mirra procede del árbol llamado Comipora mirra, que es un árbol que de forma natural crece en África, en Arabia y en Turquía. El nombre mirra se deriva de una palabra árabe y griega que significa amargo y en hebreo significa gotas amargas. Es amarga al paladar, pero dulce y agradable al olfato, a aquel que percibe su aroma. La mirra es una resina viscosa que, hermanos, cuando se saca del árbol, hay que herir el árbol para sacar esa resina, ese líquido viscoso. Cuando le da el aire se pone duro. Y hermanos, esa resina es aromática. En la antigüedad se utilizaba para hacer perfumes costosos, aceites costosos. Por ejemplo, el aceite de la unción, que era santísimo en el Antiguo Testamento, era hecho de mirra, entre otros ingredientes. Los perfumes y las esencias hechas de mirra eran de lo más costoso de aquel tiempo. Esa mirra, eso que se extraía de la corteza del árbol, para extraerla era necesario herir el árbol y de ahí se sacaba aquella resina dura, como ya mencioné. Pero hermanos, esa resina era necesario que fuera machacada, triturada o quemada para expandir su intenso olor balsámico, cálido, profundo y reconfortante. Es por esto, por todo lo que ya expliqué, que la mirra en la Biblia representa principalmente a Jesucristo, quien fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cuando Él fue herido, cuando Él fue molido, cuando Él fue machacado, triturado, hermano, se expandió ese suave aroma, fragante aroma a salvación, a redención, a perdón. Y entonces el tema de hoy es el secreto de la iglesia victoriosa. Nuestro texto dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. En este estudio del libro de Cantares, que es un libro poético, ya vimos que expresa la relación pura en el matrimonio y que hemos visto cómo es representada también la relación entre Cristo y su amada iglesia. Y hermano, hemos podido ver cómo somos llamados a algo grande, no solo a sentarnos en la silla de una iglesia, de un templo, sino a tener una comunión real y personal con Cristo. Si usted mira en este versículo, la amada esposa expresa su amor a Él, su apego a Él. Él dice: mi amado es para mí. Es algo tan propio, tan personal, y solo la iglesia de Cristo puede conocerlo de esta manera tan pura. Mi amado es para mí. Ella lo conoce de una manera personal, hermano, y a eso hemos sido llamados nosotros. Ella dice: es un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Es decir, aquel saco que contenía mirra lo tenía en su corazón y de allí nadie lo arrancaría. Como repito, la mirra representa a Cristo, porque al ser triturada y machacada exhala su exquisito aroma. Y hermano, el sacrificio de Cristo, su muerte
muerte, su obra redentora en la cruz del Calvario, debe ser el centro de nuestra fe, debe ser el motivo de nuestro amor, el motivo de nuestra devoción, el motivo de nuestro fervor, de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra fidelidad. Es el más excelente aroma en el que la iglesia se deleita. Es el motivo por el que estamos aquí en esta noche. Es el motivo por el que hoy somos salvos, por el que hoy somos perdonados, por el que hoy podemos gozar y disfrutar de este precioso mensaje del Evangelio. Esto es lo que nos diferencia a todas las religiones, hermano, porque no hemos creído en una religión, no hemos creído en ritos religiosos, no creemos en que somos salvos por las buenas obras, no hemos creído en un líder religioso, hemos creído en Cristo, nuestro Salvador. Y el secreto de la iglesia victoriosa es que el sacrificio de nuestro amado Salvador sea el centro de nuestra fe y de nuestro amor. Aquí la iglesia puede decir: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, que está en su pecho, que está en su corazón. Y es que, hermano, fíjese que el tema central de la Biblia, y que debe ser el tema central de la verdadera iglesia, es el sacrificio de Cristo. Ese es el tema central de toda la Biblia. La iglesia victoriosa tiene su mirada en la cruz. Es allí donde se derrite la dureza. Es allí donde se derrite la autocompasión. Porque si algo está arruinando a la iglesia de la actualidad, es que vive en la autocompasión, vive en la autocomplacencia, en el egocentrismo, pensando solamente en sí misma. Por eso, hermano, el cristiano de la actualidad por cualquier cosa se desanima. El cristiano de la actualidad no está dispuesto a sufrir por Cristo. El cristiano de la actualidad no está dispuesto a ser fiel a Cristo en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio del pecado que nos rodea. Pero la iglesia victoriosa es aquella que pone su mirada en Él, que conoce a Cristo, que conoce ese sacrificio perfecto y que se ha gozado y deleitado en esa salvación por la muerte de su amado Salvador. Es necesario poner nuestra mirada en Cristo, hermano, siendo molido, siendo desfigurado, para que no fuéramos a la condenación eterna. En la Biblia el tema central es Cristo. En todo el Antiguo Testamento se anuncia la obra de redención, la obra de salvación por Cristo. Se anuncia a través de profecías, se anuncia a través de tipos que eran figuras que señalaban a Cristo. Desde el libro de Génesis vemos a Dios llevando adelante ese plan de salvación para el hombre, llevando a cabo ese pacto eterno. Sabemos que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Fíjese que Dios puso al hombre allá en el jardín del Edén. El hombre y la mujer tenían una comunión tan íntima y tan real con Dios. Pero aparece Satanás en la escena a tentar al pecado, a tentar a la desobediencia, y allí se arruinó todo. Allí entró el pecado, allí entró la separación con Dios, entró el dolor, la muerte, la maldad. Pero allí mismo, en el capítulo 3 de Génesis, se comienza a señalar el plan de Dios, el plan de salvación. El Señor anunció allá en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, o sea, un descendiente, alguien que nacería de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza, y ese es Cristo, hermano. Y a través de los capítulos, a través de los libros, podemos ver continuamente cómo el Señor va revelando que era necesario que viniera un redentor. Usted puede ver
en todo el Antiguo Testamento, cuántas figuras, cuántos tipos enseñaban el sacrificio de Cristo, señalaban ese sacrificio perfecto. El tiempo me faltaría, ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero sabemos cómo animalitos eran sacrificados para que no murieran humanos. Por ejemplo, usted sabe cómo aquel cordero murió en lugar de Isaac. O usted sabe cómo el cordero de la Pascua, allá en el libro de Éxodo, cómo el cordero de la Pascua murió por los primogénitos. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 21. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ese era el cordero de la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la puerta con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando uno piensa en esa noche tan terrible para los egipcios, usted sabe, esta era la última plaga. Todos los primogénitos de cada familia iban a morir, tanto primogénitos de animales como de personas. Si usted es el primer hijo en su familia, usted iba a morir. El primer hijo suyo iba a morir. El primer nieto iba a morir. Esa era la sentencia para los egipcios. El pueblo de Israel, para ser librado, debía matar un cordero y debía poner la sangre de ese cordero en la puerta. Y cuando pasara la muerte, hermano, aquella casa sería salva, aquellos primogénitos serían salvos. ¿Cómo habrá sido ese momento a medianoche cuando se oían los gemidos de las familias de los egipcios, lamentando, llorando? Dice la Biblia que incluso en la casa de Faraón hubo muerte. Pero aquellos judíos estaban siendo salvos por el Cordero. Y en 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua es Cristo. Él tomó nuestro lugar, hermano. Él murió en nuestro lugar. Y cuando uno sigue leyendo el Antiguo Testamento, siguen habiendo tantas figuras, tantos tipos que señalaban a Cristo. Por ejemplo, en el tabernáculo y en el templo de Israel, todo pecador, todo judío debía llevar un cordero o un animalito y presentarlo delante de Dios. Ponía su mano sobre la cabeza de aquel animal, confesaba sus pecados y ¿sabe qué pasaba? El animal moría en lugar del pecador. Todo eso señalando el sacrificio de Cristo. Usted lee principalmente en el libro de Levítico, se leen todos esos sacrificios y uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues hermano, todo eso señalaba que era necesario un redentor, que era necesario que alguien muriera en lugar del pecador. Pero esos sacrificios nunca fueron suficientes. Tenía que venir el cordero que fue inmolado. Tenía que morir Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo es el cumplimiento de todas esas figuras que vemos en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Mire qué precioso, hermano. Cristo es el cumplimiento de todos esos sacrificios que se ven en el Antiguo Testamento. Y esto solo es un resumen, hermano, pero leamos también en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Salvador. También, hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento el tabernáculo y el templo estaban divididos en 3 partes. A ver, ¿quién me dice cuáles eran las 3 partes, los hermanos antiguos? El atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En ese lugar santísimo nadie podía entrar nunca, porque Dios se manifestaba allí en el lugar santísimo. Estaba dividido con un velo y nadie podía entrar en ese velo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. El día de Yom Kippur se le llama. Está en Levítico 16, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba con sangre de animales, haciendo expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Una vez al año, nada más, entraba el sumo sacerdote. Eso era un tipo de lo que Cristo haría por nosotros. Él murió por nosotros, se sacrificó por nosotros para abrirnos entrada hasta el lugar santísimo, a la presencia del Padre Celestial, hermano. Y leámoslo allí en Hebreos, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y si leemos ahí también en el versículo 24 al 26, leámoslo juntos. Leamos. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. Mire, todo lo del Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Cristo vino a cumplir de una manera perfecta todos esos sacrificios, hermano. Y leamos allí mismo en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Lo voy a leer, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso el sacrificio de Cristo debe ser central en nuestras vidas, hermano. Dios en todo el Antiguo Testamento estuvo activo, llevando adelante esa obra de redención, escogiendo a Abraham para que de la descendencia de Abraham viniera Jesucristo. Y hermano, es que es maravilloso meditar en la palabra de Dios. Pero ¿por qué tenía que morir Cristo? Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Usted merecía morir, yo merecía morir, usted merecía irse al infierno, a la condenación eterna. No había esperanza para nosotros, no había ninguna forma de ser salvos, aunque hubiéramos hecho miles de buenas obras, aunque hubiéramos pagado alguna gran cantidad de dinero, sea lo que sea que hubiéramos hecho, no podíamos pagar ese precio. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El veredicto para nosotros era ser culpables. La sentencia era la muerte, era la condenación eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su amado Hijo para que muriera en la cruz del Calvario como representante de la humanidad, como representante de estos viles pecadores que somos nosotros, hermano. Todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Todo el Nuevo Testamento señala la obra de Cristo. Fíjese que en el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban de Cristo y que hablaban específicamente de todo el sufrimiento que Él iba a vivir. Y todo eso se cumplió. Cristo como esa mirra machacada, Cristo molido por nuestros pecados, exhalando ese olor a salvación. Mire estas profecías, y solo vamos a leer dos para que veamos cómo el centro de la Biblia, el centro de nuestra fe, el centro de la iglesia es Cristo. Leamos en el Salmo capítulo 22, versículos del 12 al 18. Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Aquí esta profecía habla cuando Cristo estaba allí en la cruz. ¿Cómo? Y lo vamos a leer después, todo esto se cumplió. Cómo la gente, hermano, abajo lo miraba con tanta ira, con tanto odio, lo menospreciaban como toros de Basán. No sé si usted alguna vez ha soñado vacas o toros que lo atacan. Yo lo he soñado, qué horrible es eso. Pero mire, aquí no era un sueño, era una realidad, era gente que lo odiaba, que lo detestaba. Y sin duda, cuántos seres demoníacos estaban allí tratando de evitar que Cristo entregara su vida por nosotros. Dice versículo 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Allí estaba Él muriendo por la humanidad, y la gente burlándose, y la gente hablando, hermano, contra Él. Versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ya lo hemos leído muchas veces y lo he explicado, hermano, pero aquí habla cómo allí en la cruz del Calvario todo su cuerpo, hermano, fue derramado como aguas, como todos sus huesos se descoyuntaron, porque, hermano, la muerte en la cruz era la muerte más dolorosa y terrible que el ser humano podía vivir. Allí estaba con todo el peso de su cuerpo hacia abajo, todos sus huesos descoyuntándose, su corazón como cera derritiéndose. Versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte,
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Mire esta profecía, hermano. ¿Cuántos años faltaban para que naciera Cristo? Y cómo el Señor, el Espíritu Santo, describe tan gráficamente ese momento en la cruz del Calvario. Cómo sus manos y sus pies fueron heridos, fueron horadados, fueron traspasados por los clavos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miremos también la profecía de Isaías en el capítulo 52, versículo 13 en adelante. Dice: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí está hablando de su exaltación después de ese sacrificio perfecto, después de su resurrección y su ascensión. Pero mire, el versículo 14 habla de su sufrimiento. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cristo fue desfigurado. Él no fue solamente golpeado levemente. Él no es como lo sacan en las procesiones, hermano, que es una burla realmente a Cristo, con aquella carita de afeminado, con unas gotitas de sangre en la cara. Él fue totalmente desfigurado porque Él pagó el precio de los pecados de toda la humanidad. El capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Leamos juntos el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mire el 5, leámoslo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí habla de que fue herido por nuestros pecados, fue molido, dice literalmente la palabra molido, deshecho. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, al que no conoció pecado, dice la Biblia en 2 de Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que usted ya no fuera maldito por el pecado, para que yo ya no fuera maldita por el pecado. Él estuvo dispuesto por amor a su amada iglesia, por amor a todos los que pondrían su fe en él. Y por eso cuando Juan el Bautista lo mira venir, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por Cristo, hermano. Sin Cristo usted estaría perdido. Sin Cristo yo estaría perdida. Si Él no hubiera estado dispuesto a pagar el precio por mis pecados, yo iría a la condenación eterna. Hoy tal vez no estaríamos vivos, no estaríamos en este lugar. Tal vez ya hubiéramos muerto, tal vez ya estuviéramos condenados eternamente. No habría esperanza para nosotros. Pero Cristo estuvo dispuesto, hermano. Él es esa mirra. Él fue molido por nuestros pecados. Y todo esto se cumplió. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 22.
Lo impactante es que Jesús ya sabía todo lo que le iba a venir. Él sabía todo ese sufrimiento tan terrible. Por eso en el Getsemaní estaba con aquella angustia, hermano. Él orando, llorando, clamando, angustiado, porque él sabía todo lo que vendría. Pero hermano, si algo me ha impactado, es como en Lucas dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ya sabiendo lo que le esperaba. Pero ahí en Mateo 27, 22, solo vamos a ver un pequeño resumen de cómo todo lo del Antiguo Testamento y estas profecías se cumplieron en Cristo. Mateo 27, 22. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, el despreciado y desechado entre los hombres. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Como lo hemos hablado otras veces, pero hay algunos que no lo han escuchado. Los azotes de los romanos no eran como los azotes que vemos aquí en el occidente del país, cuando alguien se roba una gallina y los agarran ahí con un lazo. Los azotes de los romanos estaban formados por 7 lazos. 7 lazos, y en la punta de esos lazos habían pedazos de hueso o pedazos de metal, de tal manera que cuando se azotaba a las personas, hermano, la piel se desgarraba, los músculos se desgarraban. En la historia se habla que incluso muchas veces se dejaban ver los huesos de las personas, toda esa piel desgarrada, hermano. Y aquí dice que Jesucristo fue azotado y fue entregado para ser crucificado. Versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mire, hermano, una humillación total. Lo desnudaron, se burlaron, lo escupieron, le pegaron con la caña. En otros pasajes hablan que le pegaban con los puños. Usted sabe, un puñetazo cómo deja la cara de morada y de inflamada. Ellos le pegaban con tanta ira, hermano. 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En el versículo 38 al 46 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a uno a la derecha y a otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Se recuerda la profecía que leímos en Salmo 22? Cómo él estaba rodeado de toros de Basán, de gente que lo odiaba. Aquí dice, todos los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero ellos no entendían que Jesús no bajó de la cruz por amor a ellos mismos. Él no bajó de la cruz por amor a usted, hermano, por amor a mí. Y sigue diciendo, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. 45, y desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más difícil en la cruz fue
Cuando ahí estaba Jesús hecho maldición por nosotros, cuando ahí estaba Jesús cargando los pecados de la humanidad. El Padre no podía tener comunión con Él en ese momento porque ahí estaban todos nuestros pecados sobre Jesucristo, y por eso Él llega a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermano, cuando leemos, por ejemplo, ya en el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En San Juan 19 se lee que ese clamor a gran voz antes de morir fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es. Terminada está la obra de redención. Cristo cumplió el sacrificio perfecto. Esa mirra fue triturada y machacada. El testimonio de que fue acepto para Dios, que fue de olor fragante para Dios, es que Cristo resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que, hermano, el tema central de la Biblia y de la iglesia es Cristo. El Antiguo Testamento señala a Cristo, el Nuevo Testamento señala a Cristo. Mire lo que Pablo decía acerca del sacrificio de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es que el evangelio es eso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. En el versículo 23, miren lo que dice allí en 1 Corintios 1, versículo 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Y allá en Corintios Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermano, no se exalta a la cruz como un pedazo de madero, como lo hace la religión católica, sino a quien murió en la cruz del Calvario, al único mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Y por eso la iglesia victoriosa, la iglesia vencedora, es la que, como leímos en Cantares 1:13, tiene a Cristo en el centro de su corazón, tiene el sacrificio de Cristo en alta estima, y ella puede decir: mi amado es para mí un manojo de mirra que está en mi pecho, que está en mi corazón. Fíjese, hermano, que antes, en la antigüedad, las mujeres tenían esa costumbre de tener un manojito de perfume o una cajita de perfume colgada en su cuello, y así estas muchachas podían oler ese perfume continuamente y podían exhalar ese perfume a las personas que les rodeaban. Así la iglesia, hermano, tiene a Cristo pegado en su pecho. El olor de su sacrificio, ese sacrificio perfecto, es lo que nos hace gozarnos y deleitarnos en su presencia. Es lo que nos hace ser fieles a Él hasta la muerte, amarle y servirle. Así de importante y de central y de trascendental es el sacrificio de Cristo para la iglesia. Pero, hermano, no, esto no es un sentimentalismo barato. Usted mira, ya va a venir la llamada Semana Santa. La gente sale, sacan las procesiones y lloran un su ratito. Celebran la Semana Santa con lo que a Dios no le agrada, con idolatría, con vicios, con bailes. Celebran la Semana Santa de muchas formas, o miran una película de Jesús y ahí derraman sus lágrimas. Pero, hermano, esto no es un sentimentalismo barato. Cristo crucificado es poder de Dios, es salvación, es vida eterna. Cada día de nuestras vidas debemos agradecer la salvación obtenida por fe, por gracia, por Cristo. Hermano,
Esto no es solo de una fecha, esto debe ser el centro de nuestras vidas. Cada día agradecerle porque murió por nosotros, agradecerle porque dio su vida en rescate por la humanidad, agradecerle por su amor. Fíjese que está establecido para la iglesia que celebremos la Santa Cena, es un acto solemne. Y ahí en la palabra de Dios dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. En ese momento solemne hacemos memoria del sacrificio de Cristo conforme a lo que se estableció en la palabra. Pero hermano, esto debe ser todos los días, continuamente. Darle gracias a Dios por ese sacrificio perfecto. Y por eso, hermano, cuando ese sacrificio de Cristo está en nuestro corazón, cuando a cada momento podemos percibir ese precioso aroma de mirra machacada, nosotros mismos podemos exhalar ese aroma y podemos disfrutar de ese aroma, de ese sacrificio de Cristo. ¿Se acuerda que hace unos meses meditamos en 2 Corintios 5:14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, cuando meditamos en el amor de Cristo, cuando disfrutamos ese amor de Cristo, ese amor tan perfecto y tan puro demostrado en la cruz del Calvario, ese mismo amor, cuando ese amor nos es revelado a nuestros corazones, cuando no es solamente un sentimiento humano, cuando no es solamente un conocimiento intelectual, sino que, hermano, eso cobra vida en nuestras vidas y es revelado a nosotros, ese Cristo que murió por nosotros, ese Cristo crucificado, glorioso, santo. Ese amor de Cristo nos empuja a morir también para nosotros mismos, a morir para el pecado, a morir para el mundo, a morir para autosatisfacernos y vivir para Él, para el que nos amó, para el que nos redimió, para el que nos salvó. Y es por eso que la iglesia se mantiene fiel en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de toda la inmundicia que nos rodea, porque su amado es esa mirra que tiene en su corazón y no quiere dejarlo por nada ni por nadie. No quiere traicionarlo por nadie ni por nada. No quiere traicionar ese amor. Esa amada quiere vivir para Él y ser también esa mirra, exhalar también ese olor a mirra, ese olor a sacrificio, ese olor a muerte. Ay, hermano, que Dios nos conceda que podamos conocer a Cristo cada día más, para que no seamos parte de esa iglesia tibia, esa iglesia que por cualquier cosa lo deja, esa iglesia que lo busca por temporadas, esa iglesia que realmente no lo conoce, pero que seamos parte de esa iglesia que, como la iglesia de Esmirna, está dispuesta a sufrir incluso por la causa de Cristo. Fíjese que en Apocalipsis 2 se habla de la iglesia de Esmirna, ya no lo vamos a leer, pero Esmirna significa mirra, y esa iglesia de Esmirna representa a los mártires de los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Hombres, mujeres, niños, jóvenes que estaban dispuestos a ser quemados por Cristo, que estaban dispuestos a morir apedreados o a morir comidos y devorados por leones, pero no negaban su fe por Cristo. Por eso se llamaba la iglesia de Esmirna. Ellos también fueron machacados, pero hermanos, ellos exhalaron ese olor tan perfecto, tan puro, agradable para Dios. ¿Cómo es de diferente a la iglesia de la actualidad? La iglesia tibia de la actualidad, hermano, que por cualquier cosa ya no queremos seguir adelante, que por cualquier cosa le damos la espalda a Cristo. Pero mire, nuestro texto de hoy: mi amado es para mí un manojo de mirra en mi corazón. Solo la amada percibe siempre ese olor. Solo la amada
percibe ese grato olor y exhala y expande ese olor a muerte del yo, del pecado y del mundo. Y hermano, este es un tema tan amplio que cuando hablamos de la mirra en la iglesia lo vamos a leer más ampliamente en otro estudio de aquí del libro de Cantares. Pero este es el secreto de la iglesia victoriosa, que el sacrificio de Cristo sea el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra fe, el motor por el que le amamos, por el que le buscamos, por el que le servimos. Veamos a la iglesia victoriosa en Apocalipsis y veamos cómo el sacrificio de Cristo es central para la iglesia vencedora. Apocalipsis 5, 9 y 10. Aquí está la iglesia victoriosa, ya habiendo obtenido la victoria total y completa, estando ya disfrutando, porque la victoria total ya la obtuvimos por la fe en Cristo, pero aquí está la iglesia, ya en el cielo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Aquí están adorando al Cordero que fue inmolado, a Cristo. Dice, porque tú fuiste inmolado. Esa palabra inmolado quiere decir sacrificado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has rescatado, nos has liberado de la condenación eterna. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y como siempre que predico esto, hermano, ¿quién diría que hasta este rincón del mundo, en Ciudad Quetzal, guatemaltecos, en la colonia El Edén, en el linaje de los mayas, hoy estaríamos adorando y alabando al Cordero, y un día vamos a estar allá con los redimidos? Ojalá que usted también esté allá, hermano, que desde aquí podamos adorar y exaltar al Cordero inmolado, que desde aquí podamos vivir y servir y honrar al Cordero que fue inmolado, y que un día allá estemos con los chinos, con los europeos, con los quichelenses, con los salvadoreños, con los de Haití, con los de Honduras, con los del África, con todos los cristianos que a través de los siglos han obtenido esta redención por la fe en Cristo. Ojalá que estemos allí, hermano. Pero el secreto de la iglesia victoriosa es que ese sacrificio de Cristo es el centro de su amor, está en su corazón. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está la iglesia vencedora, la iglesia victoriosa, aquella que en la tierra fue fiel a su amado, aquella que tenía a su amado en el corazón, aquella que realmente puede decir, mi amado es para mí. Y esto es personal. ¿Es esto para usted su amado, hermano? ¿Realmente hemos valorado lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Realmente hemos valorado su sacrificio en la cruz del Calvario? Mire, cuando realmente valoremos esto, usted no va a dejar a Cristo por nada, hermano. Usted no va a dejar a Cristo por nadie. Usted no le va a dar la espalda a Cristo por nada ni por nadie, hermano. Que me hicieron caras, que tengo muchos problemas, que cuánta situación. Hermano, eso no existe en la iglesia que tiene a Cristo en el centro de su corazón. Ella quiere seguir adelante, porque si Cristo estuvo dispuesto a sufrirlo todo por amor a mí, ¿cómo no voy a estar dispuesto a serle fiel hasta el último momento de mi vida, hermano? Cristo es digno, Él es digno de nuestras vidas, Él es digno de nuestro amor. Por eso al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leamos nuestro pasaje inicial, Cantares capítulo 1, versículo 13, leámoslo juntos. Mi amado
es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Recuerde bien esto, la mirra, la característica principal de la mirra es que debe ser molida y triturada para expandir ese olor grato, fragante, carísimo. Y Cristo es esa mirra que fue triturada, que fue molido por nuestros pecados. Y hoy podemos experimentar y gozar ese aroma a salvación, a perdón, a redención, a vida eterna. Puestos en pie, hermanos. Gloria a Dios por Cristo. Cuando decimos amado mío, precioso mío, o sea, es ese alto valor de Cristo. Cristo, somos más que multimillonarios, hermano. Es que lo que tenemos es grande. Solo piense cuántos millonarios hoy en el infierno quisieran dar todos sus millones con tal de salir de la condenación eterna. Ya no hay esperanza. Mire este señor, el Menchito que le llaman de México. Él tenía todo lo que el ser humano podría desear, todo lo que el mundo podía ofrecer. Tenía mujeres, tenía dinero, tenía drogas, tenía helicópteros, tenía grandes casas, tenía de todo. En un momento murió. Hoy está perdido eternamente. Por eso, como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Pero por Cristo somos salvos, somos perdonados, somos redimidos. Seámosles fieles hasta la muerte, hermano, fieles hasta la muerte.